es un punto de partida. Estimado Álvaro, ¿cómo andamos? Muy bien, Pedro. Qué interesante. Hoy vamos a hablar sobre un hecho que cambió el mundo. O sea, el mundo no hubiese sido como es si no hubiese ocurrido esta revolución rusa. Fue la primera revolución comunista. Ahí se construyó un imperio que después se enfrenta a Estados Unidos. Es muy interesante porque, la hicieron de acuerdo al calendario de ellos en octubre de 1917, pero nosotros la anotamos en noviembre, en el calendario gregoriano. Ahora, lo interesante de todo esto fue, Álvaro, que esa revolución comunista no se quedó fronteras adentro, se exportó. Y esas ideas llegaron a Latinoamérica, y en Latinoamérica había grupos subversivos que defendían esas ideas, y hay revoluciones en Nicaragua, pero la más emblemática fue la de Cuba. O sea, algo que nació allá en Rusia llegó hasta nuestras tierras. Mira, Pedro, efectivamente, como vos lo señalabas, el calendario histórico ubica la revolución bolchevique el 25 de octubre del calendario juliano. En el calendario gregoriano es 7 de noviembre, ¿no? Porque el zar mantenía el calendario juliano, ¿no? Recién los revolucionarios van, entre otras modernizaciones, van a llevar básicamente a la antigua Rusia del zar esto que es el calendario gregoriano. Lo importante es tener en cuenta que en 1917 hay 2 revoluciones en Rusia. La primera es la de febrero, que la da, todos son marxistas, pero la da un grupo marxista ciertamente más amplio, más buscador de consenso, más deliberativo, que son los mencheviques, ¿sí? Se van a suceder 3 gobiernos provisorios de factura menchevique, ninguno de los cuales logra dar soluciones a los enormes problemas que están acuciando en este momento a Rusia. En primer lugar, está metida en la Primera Guerra Mundial, lo cual le genera básicamente todos los inconvenientes que vos puedas imaginarte, además de enormes matanzas, digamos, porque Rusia de ninguna manera ha tenido nada parecido a una revolución industrial. El 80% de su población es campesina, ¿no? Y además es analfabeta y es absolutamente pobre, pero pobre de solemnidad, digamos. Y al frente de batalla lo tienen con básicamente los alemanes, que sí han tenido segunda revolución industrial, ¿no? Entonces, realmente son víctimas de masacres espantosas, además de todavía hay muchas más carestías que las que había antes, como consecuencia de los bloqueos de la guerra y demás. Y ellos no logran dar solución a ninguno de estos problemas. Lo que sí hace la revolución de febrero del 17 es apresar a la familia del zar. El zar ha ido al frente de batalla en una decisión que es prácticamente suicida, digamos. Los mandan presos al Palacio de Invierno, al Palacio de Ekaterimburgo. El zar, cuando se entera, regresa y también lo apresan y lo mandan detenido con su familia ahí. Va a volver Lenin hacia el mes de mayo, ¿no? Y Lenin sí tiene una proclama clarísima: pan, paz, tierra, ¿no? Es decir, básicamente hay que empezar a repartir alimentos porque la gente tiene hambre, hay que salir de la Primera Guerra Mundial y hay que hacer un reparto de la tierra porque el 100% de la propiedad es de la nobleza, que es poco menos del 20% de la población, ¿no? Entonces, la gente no sabe muy bien ni quién es Lenin, no sabe muy bien qué son los bolcheviques, ¿sí? Que también son marxistas, pero absolutamente cerrados y absolutamente encaminados y entregados básicamente al movimiento. Pero lo que sí queda claro es que esta gente tiene un plan, ¿no? Bueno, finalmente en octubre se da la revolución. Dentro de la revolución cae el último gobierno menchevique, Lenin básicamente llega al poder. Y luego van a venir una serie de medidas, digamos, ¿no?, que justamente
van a mover por completo no solamente la estructura de Rusia, sino la historia misma del mundo, ¿no? Porque están los chicaneros, ¿no?, que te dicen, revolución rusa ha habido una, la del 17, la de octubre, un golpe de Estado. Bueno, la verdad es que no. Si algo ha cambiado las cosas, es básicamente la revolución bolchevique de octubre. Como vos bien señalás, bueno, esta revolución va a consagrar, no solamente va a consagrar la abolición de la propiedad privada y la creación de la propiedad colectiva. Esta primera fase de la revolución bolchevique va a abolir el dinero. Después van a aprender que eso no se podía hacer, ¿no? Claro. Sí, después van a decir, no, bueno, tampoco para tanto, digamos, ¿no? Pero para que nos demos una idea del cambio de estructura que están haciendo estos tipos. Otra de las cosas que proclaman es la autodeterminación de los pueblos, porque esto era básicamente la Rusia zarista, ¿no? Que era bicontinental, arrancaba en Europa y llegaba hasta Kamchatka. Ojo, a principios del siglo XIX era tricontinental porque Alaska era territorio de ellos. Y se lo venden básicamente a los Estados Unidos. Estados Unidos lo compra en el proceso de expansión norteamericano. Sí. Ahora, cuando ellos proclaman la autodeterminación del pueblo, empiezan a estallar, ¿no? Empieza a desarmarse este enormísimo territorio, ¿no? Lo bielorruso, los georgianos y una serie de otros tipos dicen, sí, muchas gracias, nosotros de acá nos vamos. Entonces ahí Lenin, ¿no?, va a haber un cambio de doctrina y va a decir, el movimiento bolchevique es el heredero de básicamente lo que ha sido la Rusia zarista y los vuelve a atar en una unión de repúblicas socialistas soviéticas. Ahí nace la URSS. Exactamente, hacia 1823, ¿no? Y ahí se empieza, digamos, a construir esta persona del derecho internacional que va a terminar de convertirse en una superpotencia. Claro está, la revolución tiene luces y sombras. La revolución bolchevique inició, de hecho, una guerra civil que enfrentó a los rojos contra los blancos. Pero hay un tercer elemento en esa guerra civil, los verdes, que son los campesinos, absolutamente expoliados por uno y por otro para poder conseguir aprovisionamiento para su ejército. Y fue realmente cruenta, ¿no?, esa guerra civil. Después de la muerte de Lenin va a venir Stalin y con Stalin va a venir, ¿no?, básicamente un régimen totalitario oprobioso. Ojo, ahí también que no nos nublen las posiciones ideológicas de estas situaciones. Así como yo reniego de los que chicanean diciendo que la de octubre no fue una revolución, también reniego la antiojeria ideológica que pretenden que el estalinismo no ha sido un totalitarismo, es un totalitarismo espantoso. Déjame hacer un apéndice. La extrema derecha y la extrema izquierda se tocan y a los dos les encanta lo mismo, un poder absoluto y cuidado por las armas. Totalmente, y sobre todo la idea de que los seres humanos son superfluos, que lo que importa es el objetivo, el régimen, ¿no?, la voluntad del líder, y bueno, y si tienen que morir millones, morirán millones. Ahora, también tiene luces el proceso de la Revolución Rusa, porque, claro está, podríamos estar hablando horas sobre esto, pero una sola cuestión en la que me enfoco. En 1917, ¿no?, 1917, Rusia era mayoritariamente, como lo hemos dicho, campesina, analfabeta y pobre, ¿no? 30 años después, le habían ganado la Segunda Guerra Mundial a una potencia industrial como era Alemania e iban ganando la carrera espacial y eran una superpotencia que literalmente contrapesaba a los Estados Unidos. Sí, en 30 años. En 30. Esta Rusia comunista fue la que primero llegó a la Luna.
Y la que primero puso un satélite artificial, la que puso por primera vez seres vivos en órbita, la que hizo la primera caminata espacial. Entonces, bueno, me parece lo importante es tratar de mirar la historia no como un River Boca, ¿no? Tratar de mirarla con la complejidad que la historia demanda. De todo esto también estamos hechos. Ahí el mundo se nos divide en dos y el mundo era distinto. El capitalismo era distinto, porque era capitalismo solo para medio planeta. La otra mitad no lo tenía, digamos. Álvaro, muy interesante y además apoyo tu teoría. En realidad, el régimen zarista era muy antipático por esto que vos decías. Se hace la revolución, al principio fueron gobiernos provisionales y después llega la segunda etapa de la revolución, no es golpe de Estado, que es cuando los bolcheviques se hacen el poder, pero es parte todo de una misma escena. Absolutamente, Pedro. Gracias, Álvaro. Muchas gracias a vos. Nos vemos la próxima semana. Auspiciaron a Pedro García en Punto de Partida. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Personal. Porque cada